¿Cómo están? Les envío un saludo y aquí estamos para tratar de compartir con ustedes una nueva propuesta de contenidos para estimular la reflexión, modestamente el pensamiento, quizás para deslizarnos hacia una visión alternativa, quizás algo heterodoxa, que nos sustraiga de la repetición de lo conocido y nos permita proyectarnos a horizontes quizás diferentes. Esto es un poco parte de la filosofía de los encuentros que algunos de ustedes saben que estamos compartiendo los sábados. Todo esto nació en estos tiempos de angustia pandémica y el último encuentro, el tema que compartimos, se vincula con la proclamación de la muerte de Dios por parte de Nietzsche. Vamos a compartir esto tratando de concentrarnos en esa idea maestra del pensamiento de Nietzsche, sin poder, por supuesto, en este caso, hacer una incursión de totalidad o de amplitud, de un pensamiento que es complejo, rico y quizás contradictorio, como es la visión filosófica del mundo por parte de Nietzsche. Simplemente como una primera ubicación, Federico Nietzsche es un pensador de la segunda mitad del siglo XIX que se caracterizó por arremeter contra el pensamiento convencional decimonónico del siglo XIX, de tendencia racionalista, y en una intensa alianza con la mentalidad científica que se consolida. La visión de Nietzsche discurre por una tendencia irracional, una crítica a la razón, una proclamación de sus límites, en esa filosofía que por lo tanto escapa de los límites de la lógica y de las sentencias de un pensamiento racional o vinculado solo con las ecuaciones, con lo matemático. Nietzsche se acerca a la realidad como un fenómeno en continuo movimiento, devenir, transformación, metamorfosis, esa visión de mundo vinculada con la vida en su movimiento, que no puede ser reducido a ideas o categorías lógicas estables, es algo que se suele presentar como el vitalismo irracionalista nietzscheano, que a su vez se entronca con su alianza filosófica con el simbolismo del dios griego Dioniso. Dioniso es interpretado por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Su pensamiento se va a autopercibir como un pensar dionisíaco. Nietzsche se entendía como el último discípulo de este dios. Se trata de una visión dionisíaca del mundo, en la cual la realidad es entendida como un proceso de devenir, de transformación, y también bajo una ley superior del eterno retorno, que es algo que desborda nuestras posibilidades en este momento, porque nos vamos a concentrar puntualmente en los posibles significados de ese proceso de la muerte de Dios, pero no para quedarnos encerrados solo en la visión de un pensador, en este caso de Nietzsche, sino para tomarlo como un estímulo para pensar la relación de alguna fuerza divina trascendente con el mundo y con la cultura, y quizás aportando alguna visión que no corresponde a la más habitual o arquetípica para entender el significado de la muerte de Dios por parte de este pensador. Nietzsche proclama la muerte de Dios en el aforismo 125 de su obra La Gaya Ciencia, llamado El Loco. Un aspecto estilístico de este pensador es que eludía la expresión lineal o puramente deductiva, racional, lógica, y se expresaba a partir de esos textos breves, aforísticos, en parte inspirados por el lejano Heráclito de Éfeso, Heráclito el Oscuro. Y entonces a través de esa música que combina el sonido de distintos aforismos, Nietzsche no llega a un sistema como tal, pero esto no impide que no pueda ser entendido a partir de ciertas ideas que son ordenadoras de su pensar dionisíaco. Una de esas ideas, sin ninguna duda, es esta proclamación de la muerte de Dios. En ese aforismo 125 aparece un personaje con una linterna que grita ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En un mercado. Esto provoca la sorpresa, el sarcasmo y la burla por parte de los presentes, y frente a esa reacción displicente o despectiva, el loco reacciona proclamando que todos hemos matado a Dios,
que Dios no lo podemos encontrar porque ha ocurrido un acontecimiento fundamental, que es la muerte de Dios. Ese personaje que proclama la muerte de Dios seguramente le está inspirado a Nietzsche por un personaje antiguo llamado Diógenes de Sinope, que era un personaje vinculado con la filosofía cínica, una filosofía inspirada en Sócrates, cuyo énfasis se encuentra en la vida moral más que en una visión especulativa, metafísica respecto al mundo. Los cínicos se concentraban en la búsqueda de una vida auténtica, fuera de las convenciones, de las máscaras sociales, de las tradiciones. Su anhelo era una vida de autenticidad y autosuficiencia. Y este Diógenes de Sinope daba muestra de ese ideal de vida a partir de vivir un tonel en el cual protagoniza una famosa anécdota con Alejandro Magno, que no la vamos a recrear aquí, y simplemente vamos a decir que el personaje, el cínico Diógenes de Sinope, significa otra visión respecto a la realización de los hombres, supone una mirada de inquietud, una mirada de salida del orden de lo establecido. Esa figura del margen heterodoxa, el cínico Diógenes de Sinope, seguramente la inspiración para esa suerte de personaje literario filosófico que es el loco proclamando la muerte de Dios. Y el modo como proclama esta muerte se vincula a que el hombre moderno ha matado a Dios, debe hacerse cargo de ese acto, y quizás este es un acto de una importancia o de una resonancia que desborda a su propia capacidad, pero la muerte de Dios por parte del sujeto moderno es manifestada desde un perfil como una necesidad liberadora. Solo en tanto que Dios muere, el sujeto puede aspirar a una nueva forma de autoconstruirse desde un ejercicio más pleno de la libertad. Si Dios muere, el hombre ya no está obligado a repetir un dogma, una verdad inmóvil, inmutable, de carácter eterno y atemporal, una luz de una verdad que desciende de un cielo teológico, metafísico y que inmoviliza al hombre en una actitud de postración, de reverencia o de oración, para que el hombre recupere un espacio amplio, nuevo, desconocido, en el cual descubrir y crear nuevos valores, trascendiendo la noción de un bien y un mal eternos, para autorrealizarse más allá del bien y el mal en una nueva libertad, es necesario ese previo acto liberador de la muerte de Dios. Cuando Dios desaparece, el sujeto está obligado a autocrearse, a darse nuevos valores y, en definitiva, si hay dioses, son dioses creados desde la libertad del hombre. Esto es parte de una visión habitual en la hermenéutica, la interpretación, la exégesis del significado de esta muerte de Dios en esta primera fuente, indispensable dentro de la meditación de Nietzsche. Sin embargo, quizás se podría proponer, sin ningún ánimo de acercarnos a una interpretación definitiva, esclarecida, en modo alguno, se podría proponer quizás otra lectura por parte de este aforismo, donde quizás la muerte de Dios no consiste solo en una muerte, sino en dos procesos por los cuales Dios se desplaza o llega a su fin necesario dentro de la cultura. Por un lado, el proceso de la muerte del Dios judío-cristiano, ese Dios que el cristianismo representa dentro de la cultura como una fuerza coactiva, como una fuerza que reprime al hombre y que le impide su verdadero acto de voluntad creadora. Esto responde a la visión crítica de Nietzsche en El Anticristo, que es una de sus últimas obras, en la cual el cristianismo se vincula con una metafísica de ultratumba, con un mundo del más allá que es propuesto como un estadio de realización superior del alma hacia una vida inmortal, donde esa visión del alma inmortal en el más allá, en el otro mundo, por parte del cristianismo,
supone la mengua, el debilitamiento, el olvido, la pérdida de la experiencia, de los sentidos del cuerpo y de la tierra, como manifiesta el personaje Zaratustra, este pensador. Es decir, el cristianismo de alguna forma superpone un mundo ilusorio, el del más allá, respecto al mundo real, de opuestos, contradicciones, de fuerzas de la creación y la destrucción, que es este mundo terrestre. El cristianismo es un olvido idealista del mundo, de las fuerzas activas, como Nietzsche llama, las fuerzas de la transformación, de la creación y de la generación de nuevos valores, de la transvaloración de los valores. Por lo tanto, el Dios que muere, en un primer proceso, se vincularía con este Dios judeo-cristiano, este Dios del más allá, de una realidad metafísica que niega o le dice no a la contradicción y al sufrimiento en este mundo. Entonces, ese primer Dios judío-cristiano que muere es parte de ese necesario acto liberador que yo antes les comentaba, pero quizás se puede hacer una lectura más compleja de esta proclamación de la muerte de Dios. Es decir, lo más complejo se vincula con más plexos, con más perfiles o aristas en cuanto al sentido de un proceso, un enunciado, una proclamación, la de la muerte de Dios en este caso. Quizás la muerte de Dios, a la cual Nietzsche como pensador artista quiere apuntar, no se vincula solo a la muerte del Dios que atraviesa la cultura occidental desde su podio judeo-cristiano, sino que es también una muerte de Dios que afecta a la pérdida de una primera dimensión de divinidad en la cultura occidental precristiana que se vincula con lo divino pagano, es decir, con esa experiencia de mundo pagana religiosa representada por la Grecia antigua, por ejemplo, en la cual justamente se sitúa ese dios Dioniso que se convierte en un símbolo de un pensar filosófico por parte de este pensador. En la muerte de Dios quizás muere el Dios del cristianismo como ese acto de liberación, pero también hay un paralelo lamento en el decir por parte del loco de otra pérdida, otra destrucción de la divinidad por parte del sujeto, que se vincula a ese lamento respecto a la incapacidad por parte del hombre luego de matar a Dios, los dioses o lo divino, de beber todo el mar, de acudir a una esponja para borrar la línea del horizonte o romper la cadena que unía antes a la tierra con el sol. Es decir, expresiones que aluden a una suerte de proceso subterráneo previo a la muerte de Dios, aparentemente más explícita, la de Dios cristiano, ese Dios respecto al cual hay que escuchar los sonidos de los sepultureros de Dios. Y hay que ver también las iglesias como un lugar donde ese Dios ha muerto. Junto a ese nivel, el más inmediato, el más atendido, quizás se mezcla, se confunde con otro nivel paralelo y quizás más profundo de la muerte de Dios, que es el lamento por parte del loco de la pérdida del sentido divino en la experiencia del mundo desde una dimensión pagana. Es decir, esa pérdida de la experiencia religiosa en la, divina vinculada con la veneración del mundo natural, con una conciencia en la cual el sujeto está abierto, proyectado a la naturaleza y sus poderes. Esa pérdida de esa experiencia divina, religiosa, pagana, como una prehistoria, como un proceso previo a la muerte del Dios más explícito, más claro, el Dios del cristianismo, quizás alude a un dolor por el debilitamiento de esa experiencia divina religiosa que abre al cuerpo hacia el mundo de una naturaleza como proceso vivo en movimiento, que al fin de cuentas
un pensar como el de Nietzsche busca recuperar esa relación entre el hombre encerrado en sus dogmas, en sus convencionalismos, en su devoción a un Dios que niega este mundo para pasar a otra situación, a un sujeto que se libera hacia la creación y hacia su proyección a un mundo más amplio. Por lo tanto, quizás el Dios que muere, en el aforismo 141 del Loco, es el Dios cristiano, necesario asesinato, que genera vastas consecuencias para que el hombre pueda acceder a su libertad, a su recreación, pero también ese otro nivel de la muerte de Dios, la disipación de esa apertura religiosa pagana frente a un mundo natural como fuerzas en un proceso de transformación y de intensidad. Si es así, entonces Nietzsche avala la muerte del Dios cristiano, pero no necesariamente la pérdida de esa experiencia religiosa pagana de mundo de la cual se lamenta cuando se lee o escucha quizás desde un perfil más heterodoxo o entre líneas, lo que realmente se proclama en la muerte de Dios. Quizás no solo la muerte de un Dios, sino la muerte de dos dimensiones de lo religioso: la muerte del Dios cristiano y la muerte de lo divino religioso pagano, representado por un panteón politeísta de muchos dioses. Dentro de esos dioses, justamente, Nietzsche se identifica con Dioniso, y una visión dionisíaca del mundo, por lo tanto, debería tener algo de recuperación de esa dimensión divina, religiosa pagana, de la cual hay cierto lamento por su pérdida en el comienzo de la proclamación de la muerte de Dios por parte del Loco. Cuando se piensa en las consecuencias de la muerte de Dios, en el aforismo 141 sobre nuestro nuevo infinito, la muerte de Dios es entendida no solo en la importancia trascendente, solemne, del hombre que se atreve a matar a Dios, sino también en asumir el nuevo mundo que se le abre, que se le manifiesta después de esa muerte. Ahora el espíritu libre, ahora el sujeto que va a ir luego en el camino hacia el superhombre, es ese tipo de subjetividad que ya no repite la inmovilidad de una tradición, sino que es movimiento de nuevos actos de creación, de una nueva exploración de un mundo que vuelve a ser desconocido, abierto e infinito. Nuestro nuevo infinito, aforismo 141, como una consecuencia de la muerte de Dios. Ahora el hombre no está prisionero en la repetición del dogma de la verdad inmóvil que exige devoción, sino que ahora el movimiento supone descubrimiento, supone nuevas perspectivas, nuevas miradas de mundo. Esto se vincula con el perspectivismo tan famoso en la visión habitual de Nietzsche, pero quizás el perspectivismo, ver ahora lo real de distintos ángulos, de distintas perspectivas, dado que no habría un lugar supremo, una verdad anterior divina, desaparecida, para ver el mundo, la multiplicidad de las perspectivas de las miradas no significa necesariamente la disolución de la realidad como un infinito atravesado de enigma, de carácter de una realidad desconocida que ahora se le abre como un nuevo infinito a explorar y descubrir por parte del sujeto que se rehace, se transforma como consecuencia del acto liberador de la muerte de Dios. No en vano, en el pensamiento visual, metafórico, simbólico que representa el modo cogitandi, el modo de pensamiento por parte de Nietzsche, hay muchas imágenes que aluden a esta salida desde el puerto al mar abierto, este internarse en los desiertos para encontrarse con una realidad que ahora está para ser descubierta y que supone por lo tanto la audacia, el arrojo por parte de un sujeto que de forma audaz y de forma valerosa sale de los límites de las viejas verdades
colapsadas hacia una realidad nueva e infinita como consecuencia de la muerte de Dios. Y esa muerte de Dios, que también hay otras formas de entenderla en la trama de la cultura moderna, no es el propósito de este modesto video. La muerte de Dios puede ser pensada también desde Hegel y también desde Dostoyevsky. Quizás en el futuro decidamos hacer algún tipo de video específico sobre esto, pero la muerte de Dios en particular, desde lo que Nietzsche abre, se extiende en su pensamiento también a su obra fundamental de madurez, su obra como él la proclama de la filosofía del mediodía, esa obra que es Así hablaba Zaratustra, escrita entre 1882 y 1885, una obra que Nietzsche entiende como creada bajo una inspiración de un espíritu musical, una obra que es concebida bajo una alta entonación lírica, con un estilo que recrea en parte el decir de anuncios de creadores de religiones, como fue el Zaratustra histórico, que Nietzsche toma como referencia, Zaratustra, creador del zoroastrismo. Por lo tanto, ese verbo que enuncia verdades religiosas con algo de ironía, seguramente Nietzsche lo convierte en modelo de su versión de un Zaratustra, que es un poco la antítesis del Zaratustra histórico. El Zaratustra, creador de una religión de la Persia antigua, como el zoroastrismo, era un pensador dualista que creía en un bien y un mal eternos, definitivos. Por lo tanto, o por el contrario, el Zaratustra de Nietzsche es aquel que va a proclamar los ideales de una superación del hombre mediante un camino que es el del superhombre, que supone la ruptura con los valores estáticos y la creación de nuevos valores y un proceso de transformación. En la muerte del eterno retorno, en esa obra, Así habla Zaratustra, se manifiesta a propósito de la primera parte, cuando Zaratustra es un personaje que se ha dedicado a una vida contemplativa, solitaria, en una montaña durante 10 años, solo acompañado por sus animales heráldicos, el águila y la serpiente, y en un momento de la historia de su alma irrumpe la convicción de que debe abandonar su aislamiento, su vida solitaria, para proclamar casi como si fuera un difusor de nuevas verdades religiosas, una nueva perspectiva del hombre, que supone el camino hacia el superhombre. Así Zaratustra, para llegar a la plaza pública, donde entona un famoso discurso sobre el superhombre y también un discurso sobre su contrario, el último hombre, atraviesa un bosque. Y en ese bosque se encuentra con un sabio anciano. Dialoga con él, él valora su vida retirada, su búsqueda de algo sublime, pero no puede entender que ese santo varón aún crea en Dios. Y Zaratustra se sorprende de que este sabio aislado en el bosque no se haya enterado aún de que Dios ha muerto. Ahora, si la muerte de Dios supone no solo una recuperación de una realidad más amplia, en la cual el sujeto se puede proyectar para un acto de reinvención, de creación de nuevos valores, si la muerte de Dios también supone que el sujeto debe recuperar un poder creador perdido cuando el sujeto vivía bajo la cárcel metafísica, bajo las verdades, supuestas verdades inmóviles, para llegar a esa nueva experiencia hay un camino necesario de transformación del hombre, una transformación antropológica, filosófica, que Nietzsche piensa bajo un camino simbólico, que se manifiesta en su famosa sección sobre las 3 transformaciones. Para que el sujeto realmente experimente toda la potencialidad de las consecuencias liberadoras de la muerte de Dios, para que atraviese
una realidad de vuelta desconocida y amplia, buscando nuevas perspectivas, nuevos valores destinados a ser efímeros para ser reemplazados después por otros, para eso el sujeto debe pasar por un proceso de transformación. Y esa transformación tiene 3 momentos simbólicos. El primero es cuando el hombre representa lo que se acerca a lo que Zaratustra anuncia como el último hombre, es decir, como aquel tipo de subjetividad que se construye mediante la pasiva repetición, gregaria asimilación a los valores o convenciones que lo constituyen desde su adaptación a su entorno cultural. Esa figura se vincula con el camello, es decir, con aquel tipo de sujeto paciente que padece la carga de las tradiciones, que hace suyas, se las carga sobre sí, y esto le provoca un gran peso, un gran agobio, hasta que esa primera forma de la subjetividad se transforma, se transmuta en otra figura, que es la del león, que simboliza la voluntad de liberación, el coraje de transformación y de rechazo de una subjetividad inmovilizada en la tradición y las repeticiones de supuestas verdades. El león tiene la voluntad de la liberación, pero aún no tiene la voluntad de acometer un nuevo proceso de creación. Y además el león, en el desierto, se enfrenta con un dragón en cuya superficie plateada, escamosa, se escriben las letras que rezan tú debes, con una alusión indirecta y una crítica al mismo tiempo a la ética kantiana, sustentada en el famoso imperativo moral, como una de las formulaciones de la ley moral. El imperativo categórico supone que la acción moral solo se construye a partir de una acción por deber. Entonces, ese recuerdo de esa ética imperativa kantiana se le aparece en el camino del león. El león tiene la capacidad de buscar su libertad, como decíamos, pero le falta un nivel de poder aún más superior. Y para eso es necesario una nueva transformación. Esta se vincula con la recuperación de la experiencia infantil del mundo, vinculada con una dimensión en la cual lo real no se construye sobre una estructura de verdad eterna, sino una dinámica de lo real donde éste se le manifiesta a la subjetividad del niño recuperado como lo real del devenir, de la transformación azarosa, de la ausencia de la necesidad, de la espontaneidad, de lo lúdico, en definitiva. La experiencia simbolizada por la recuperación de lo infantil es aquello que recupera una experiencia que resuena con una realidad abierta hacia lo amplio y hacia lo desconocido, desde una realidad en un devenir de la espontaneidad, del azar, fuera de un destino atemporal que se descarga sobre las cosas. Por lo tanto, la recuperación de esa experiencia de espontaneidad, de juego, espíritu lúdico, de devenir, es lo que permite que el sujeto se transforme en una experiencia que lo abre a una actitud de creación, de superación de viejos valores, de ensayo de nuevas perspectivas de cara a el ser o el sentido de lo real, de modo tal que en ese camino de transformación el sujeto deviene en proyecto hacia el superhombre, sin que esta figura aún se pueda alcanzar. El propio Zaratustra se presenta como un anunciador del superhombre, no como la cristalización de ese nuevo tipo de experiencia. Pero esa experiencia del superhombre abierto al mundo, del azar, lo espontáneo, el devenir, la continua transformación, la multiplicación de las miradas, perspectivas del mundo, sin anquilosarse en una nueva verdad con pretensiones definitivas, supone un camino de liberación desde
una nueva experiencia de mundo que no es el resultado solo de un proceso lógico del pensamiento, sino de la recuperación de una apertura sensitiva, de una experiencia de dimensión estética, por la cual el sujeto resuena con un mundo que de alguna forma es protagonista de un proceso de creación continua. La realidad se está autocreando, cual si fuera un acto artístico, y por lo tanto el sujeto, en camino hacia el superhombre, debe acceder a esa experiencia estética de la creatividad continua. Esto supone una manera posible de ver ese camino del superhombre, que sería una consecuencia de esa muerte de Dios. Al morir Dios, no está la verdad a la cual hay que orar y hay que remitirse, sino que surge una nueva actitud, no solo la actitud de la creación y la autocreación, sino una actitud de veneración, de bendición de este mundo, que se vincula con lo que Nietzsche propone como el sentido de una actitud pagana frente a la existencia, que es el sagrado decirle sí a las cosas. Es decir, lo que permite un proceso de resonancia transformadora, creadora del sujeto con el mundo, es una aceptación del mundo. Eso era lo que el Dios cristiano no hacía, no aceptaba este mundo en sus contradicciones, en sus fuerzas opuestas. No aceptaba este mundo en el cual la convivencia entre el placer, el éxtasis, el sufrimiento y el dolor es una convivencia insuperable. El dolor no puede ser disuelto. La vida es la integración de el placer y el dolor. La voluntad ascética, la voluntad de negación de la vida, como Nietzsche lo pensaba, al menos en el Anticristo, por parte del cristianismo, supone negar la vida, este mundo, en su dinámica de opuestos, placer y dolor como latidos esenciales del corazón de este mundo terrestre, en el cual la contradicción, los opuestos son inevitables y por lo tanto aceptar el mundo en su contradicción y su transformación es una actitud de celebración, de bendición, de entregarse a este mundo que de vuelta es percibido desde los sentidos del cuerpo y de la tierra, como proclama Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Por lo tanto, la muerte de Dios no habla quizás principalmente del vínculo del sujeto con Dios como una entidad teológica, como un ser superior, sino que la muerte de Dios es parte de un proceso de autotransformación por parte del hombre. Pero también la muerte de Dios sería parte de un proceso por el cual el sujeto recupera el mundo, ese mundo antes negado por la visión cristiana, por la visión metafísica, que proyectaba en el sentido a una realidad de trasmundo, una realidad invisible, una consecuencia del superhombre, una consecuencia de la muerte de Dios como parte de la transformación del hombre sería entonces la transformación del propio sujeto y la recuperación del mundo como espacio de lo desconocido, de lo azaroso, de lo contingente, de las contradicciones que nunca pueden ser disueltas, de un continuo proceso de devenir, de creación, y ese mundo recuperado es un mundo de amplitud, es ese mundo que promueve el gran anhelo, es una figura que está también en Así hablaba Zaratustra, el gran anhelo por parte del sujeto de abandonar el encierro en las jaulas metafísicas de antaño, en la obediencia de los dogmas, para de vuelta abrirse al mundo en su amplitud, ese mundo también del nuevo infinito que antes decíamos, ese mundo hacia el cual el sujeto, para descubrirlo, debe embarcarse, debe ir hasta los barcos en los puertos antes abandonados que permiten navegar por los mares que representan una realidad nueva, desconocida y peligrosa. La figura de los marinos
que representan el vivir audazmente, siempre despierta esa metáfora de una realidad que se recupera en su amplitud, en su riesgo y en su peligro. Estos son, por lo tanto, es una posible forma quizás alternativa de la muerte de Dios. Se vincula con la transformación del sujeto y se vincula en definitiva con una recuperación del mundo, una recuperación de este mundo, en toda su amplitud, en toda su intensidad contradictoria, la recuperación de la tierra, la recuperación del cuerpo, la recuperación de este mundo sensorial, físico, en su amplitud, como consecuencia de la muerte de Dios. En definitiva, quizás significaría que en este tipo de pensamiento no se habla, no se confunde la muerte de una figura histórica de Dios, por ejemplo, el Dios cristiano, con la necesaria desaparición o disolución de una experiencia religiosa de mundo alternativa, donde ésta se vincula con un nuevo reencuentro, un religar entre un sujeto antes encerrado en dogmas y tradiciones que ahora se abre desde un gran anhelo hacia ese nuevo mundo abierto, y con él se siente en una relación de proximidad, de proyección, de exploración. Se trataría de la recuperación de un vínculo de pertenencia del hombre con el mundo, y ese vínculo recuperado como consecuencia de la muerte del Dios cristiano, o de esa experiencia de lo divino pagano recuperada, sería entonces una forma alternativa en la cual la muerte de Dios no es necesariamente lo que abriga el camino hacia nihilismo entendido como la falta o una nada que disuelve la potencia significativa del mundo, o un ateísmo en el cual, dado que Dios ha muerto, por lo tanto no hay ninguna dimensión de trascendencia o proyección del sujeto hacia una realidad más amplia que lo supera y que lo integra. Ese mundo más amplio en el cual el sujeto ahora se siente integrado, en el cual crea, en el cual no busca una verdad definitiva, sino que encuentra el juego, el devenir, lo inesperado, ese mundo recuperado. Así pensado, sería parte de una forma alternativa de una experiencia religiosa inspirada siempre por ese paganismo de antaño y que se desliga del modelo religioso convencional que supone la oración, la adoración y la inmovilidad frente a un Dios que exige una verdad que niega la transformación o la proyección del sujeto, de la mente, hacia ese mundo de amplitud en el cual existimos, ese mundo hacia el cual el hombre en camino hacia el superhombre se abre desde un gran anhelo. Entonces, visto así, la muerte de Dios supone una nueva forma de experiencia del hombre respecto al mundo, y no necesariamente se agota en la cuestión de la afirmación o negación de Dios concebido teológicamente. Por eso que elegimos este tema, porque nos permite pensar de otra manera la relación del hombre con Dios y la perspectiva de una experiencia religiosa desligada de ese Dios personal, de las religiones o del cristianismo en este caso, para ser parte de un proceso de salida hacia lo abierto, salida hacia lo amplio por parte del sujeto, antes encerrado en su propio mundo de creaciones metafísicas. Esta visión de una experiencia religiosa alternativa recuperada bajo una inspiración pagana como una consecuencia de la muerte de Dios, no solo es parte de una forma de entender lo que les comento aquí desde mi situación personal, sino que es algo que se puede encontrar también en otras fuentes, como la filosofía de Nietzsche, de Eugen Fink, y Nietzsche y la crítica del cristianismo de Paul Valadier, que se lo voy a poner en el comentario al final, en la descripción de este video, por si quieren buscar esas lecturas que son afines a esta visión o interpretación
que solo es una interpretación posible del significado de la muerte de Dios tan influyente dentro de la cultura, anunciado por Nietzsche a través de esa figura del loco en el aforismo 125 de la Bella Ciencia. Y por último, les comento que, bueno, si llegaron hasta acá es porque hay algún tipo de afinidad con esto que estamos proponiendo. Aquí en el ámbito de YouTube, que uno está tratando de empezar a aprender como esto y ve algunos tutoriales y se da cuenta que hay como toda una cuestión de una obsesión por tener seguidores. Aquí hay una posibilidad de suscripción si ustedes quieren suscribir. La ventaja que tiene es que los nuevos videos que hacemos les llega el anuncio y es una forma de compartirlo y que entre nosotros y que a su vez lo puedan compartir con otras personas. Pero obviamente que, como ustedes han visto, esto ha sido una extensión bastante larga y otro aspecto que uno encuentra que hay como una suerte de exigencia, hay como una suerte de patrón, que todo tiene que ser breve. Bueno, parte del sentido de esto es tratar de brindar una alternativa, usar este espacio, esta comunicación desde lo virtual para recuperar explicaciones más de fondo, un poco más detenidas, que nos lleven a pensar fuera de lo convencional y que nos acerquen, ¿por qué no?, quizás a la escucha del murmullo de algo más profundo, algo más subterráneo, que escapa a nuestra vida ahora inmovilizada, pero que seguramente va a volver a su ritmo frenético y esa velocidad en la cual perdemos el sentido, la inquietud por la trama más profunda de la vida en la cual transitamos. Bueno, esto ha sido lo que en este video hemos tratado de compartir. Entonces, bueno, gracias si llegaron hasta acá. Y bueno, les envío un gran saludo y será hasta el próximo encuentro.